Johan Cruyff, que tiene que sentarse en el banquillo cuando va a poner la pelota en movimiento la selección de América. Sigue Romario en el terreno de juego. Ha salido Schuster, ha salido Prosinecki. Ha habido numerosos cambios tanto en la selección de Europa como en la de América. Está jugando el combinado americano. Valderrama, que continúa en el terreno. Ha salido también Erwin Sánchez, jugador boliviano. Sí, banquillo, Pepe Gutiérrez. Hay una noticia que se ha producido en el descanso. Bueno, se ha detectado en el descanso, pero ha sido como consecuencia de la vaselina de Michel que René Higuita ha tratado de evitar y en la que ha sufrido la desgracia de romperse el ligamento de su rodilla izquierda. Ese ha sido uno de los motivos por los que René Higuita, que ha aguantado ahí hasta el final de la primera parte, no puede estar quizá ni siquiera en el banquillo en este segundo tiempo. Atención a Romario, había salido en fuera de juego. Malas noticias, por lo tanto, para René Higuita, el portero internacional colombiano. Bueno, pues no era fuera de juego. Hemos visto la repetición perfecta. Y salía Romario en posición correcta. Sigue en el terreno Stoichkov. Está Prosinecki, está Schuster. Vamos a seguir divirtiéndonos en la segunda parte, tal y como lo hemos hecho en la primera mitad, Matías. Ha sido una verdadera desgracia la lesión de Higuita, porque por otro lado se produjo, a mi juicio, y habrá que verlo en la repetición de la jugada, un penalti, puesto que derribó. Higuita derribó a Stoichkov. Por eso protestaba tal vez Hristo Stoichkov, que le había arrollado. De nuevo fuera de juego de Romario. Y da la impresión de que vuelve a equivocarse el juez de línea que marca el ataque de América. Habrá que decirle que en el brazo engrase el muelle y no levante tanto el brazo. De nuevo Romario. Vamos a ver qué puede marcar. ¡Qué vaselina de Romario! ¡Qué gol! Golazo de Romario de Sousa Faría. Se quedan con el molde en el banquillo. Y tiene que levantar el aplauso también de José Luis Núñez, que fue su presidente en el Fútbol Club Barcelona. Se levanta el mosaico de UNICEF. ¡Qué gol de Romario de Sousa Faría! El servicio de Gustavo Poyet, el jugador del Real Zaragoza. Y el público corea el nombre de Romario, Romario, Romario. Prunea. El 98,5% del primer gol y la totalidad del segundo. Qué vaselina más exacta y más suave. En el minuto 2 de la segunda parte, Romario ha hecho el segundo para la selección que más lo merece. Qué extraordinario golazo de Romario. Eso lo hace él y pocos más. Muy pocos, porque a veces se confunde la vaselina con la manteca, que es una cosa menos deslizante. Vuelve a atacar América. Dulanto, Valderrama. Galo, el brasileño. Diego Latorre. Gustavo Poyet. Y atrapa Prunea, el portero suplente de la selección de Europa, que tiene la tremenda responsabilidad de sustituir a Andoni Cedrún, que ha hecho una soberbia primera parte. Soberbia primera evitando parte. más goles. Pero él, en la primera intervención que podía haber llevado a cabo, le pasó el balón 1,5 metros por encima. Juega Galo. Dulanto. Valderrama. Veíamos también antes de comenzar la segunda parte un grupo de samba brasileña y claro, Romario tiene que funcionar a la fuerza. Están animándole constantemente un grupo de brasileños. Había jugado en defensa Ronald Fuentes con el número 15 para la selección de Europa. Han salido prácticamente, para la selección de América, han salido prácticamente todos los que estaban en el banquillo junto a César Menotti y a Jorge Valdano. Jugaba Arteaga. Jorge Campos. También exótico, portero mexicano. Más sólida, más fuerte. Mejores dominadores de la pelota, hasta ahora lo vienen demostrando.
los que integran la selección de América. Aunque todavía no ha salido Hugo Sánchez. Valderrama, se oye de fondo la samba brasileña. Ahí está Valderrama de nuevo, no ha llegado Romario por poco porque se ha anticipado Heus. Sale Europa con la pelota controlada. No ha llegado Dumitrescu, el rumano. Están Schuster y Prosineski junto a Stoichkov, que hay garantías de buen fútbol también en la selección europea. Con Guardiola, por supuesto. Y de la Torre todavía es maestro. Ahora ha fallado un pase muy sencillo después de hacer una jugada preciosa. Ahí está Korneyev, puede haber gol de Europa, sale Campos, dispara Korneyev, fuera. Ha pegado a romper Igor Korneyev, el jugador ruso. Quien más, quien menos también espera el gol de Europa. Vemos el disparo de Igor Korneyev, aunque había tapado bien la portería el hombre del pantalón fosforito, Jorge Campos. Lástima la lesión de René Higuita, que con toda seguridad hubiera probado el salto del escorpión en la segunda parte. Poyet. Iván Hurtado. Ronald Fuentes. Galo, el jugador brasileño de reciente incorporación. Se desmarca por el centro Romario cuando achica el espacio Europa. Equipo en el que ha salido también con el número 23 el portugués Fernando Couto, jugador del Parma. Valderrama. Jugaba Galo. Toca una y otra vez América, recreándose en el fútbol. Qué bueno el servicio para Diego Latorre. Por el centro se desmarca Romario. Busca el 1 contra 1 Latorre. Le da la vuelta. Y le han arrebatado la pelota para salir al contragolpe Korneyev. Adelantado Prosineski. Levanta el aplauso del público. Se desmarca Stoichkov. Acaricia la pelota Prosineski. Korneyev. Schuster. Está en la jugada Dumitrescu. Ahí fuera de banda. Qué peligro tiene Europa también con Schuster, Prosineski, Stoichkov. Schuster. Ha jugado con Prosineski. Arteaga, Schuster, con el número 10 a la espalda. Qué bonito número, qué bueno. El balón de Schuster buscaba a Stoichkov, que mira a Korneyev como diciendo avísame. Minuto 7 de la segunda parte. Gana América por 2-0 a Europa. Y prometen goles también en la segunda parte. Sí, señor. Y además, ahora Couto junto a Stoichkov van a reiterar lo que hicieron con el Halfstad en la Copa de Europa. Remontaron un 3-0 en contra y terminaron ganando por 3-4. Ahí está el ataque de América, aunque ha recuperado en la defensa Europa. Guardiola, Couto, Schuster. Todavía tiene fútbol por delante Schuster. En el Bayer Leverkusen, con problemas ante el entrenador Ribek. Atención a Romario de Sousa. Se desmarca también Diego Latorre. Vamos a ver, generosidad de Romario. Latorre espera. Mira el disparo. Buena la parada de Prunea. De nuevo peligro. Romario. El balón demasiado largo, se pierde. Y hay saque de puerta para Europa. Estamos viendo un partido sensacional. Si buenos eran los que se han marchado, los suplentes ahora, los que han venido a ocupar la plaza, están bordándolo. Buen partido para un buen fin. Vuelve a recuperar la selección de América el pibe Valderrama. Abría el campo Romario por la derecha. Gustavo Poyet, se desmarca Diego Latorre. Hacia él va el balón. Se anticipa Fernando Couto. Qué poderío tiene en la defensa el portugués. Schuster. Acariciando la pelota más que tocarle. Algunos le pegan a la pelota y claro, les hace daño. No, y todos, casi siempre todos alrededor del balón, los dos equipos. Sin definición de línea, sin preocupación de defensa. Espectadores de lujo también hemos visto al bosnio del Barcelona, Meo Kodro. El goleador que
recalara en el Barça esta temporada procedente de la Real Sociedad. A Hay favor de los espectadores de niños de Bosnia es hoy el beneficio. Arteaga. Intentando recuperar la pelota Nelson Gutiérrez. Prosineski quiere hacer juego de malabarismo. El croata juega con Dumitrescu. Intentaba abrir hacia la otra banda Dumitrescu y sale con la pelota controlada de nuevo la selección de América. Mira a uno y otro lado la torre. Le dobla Poyet. Valderrama. Envío largo de Valderrama a Romario, fuera de juego. Fuera de juego, sí. Tal vez fuera de juego de Erwin Sánchez, el jugador boliviano, y no de Romario. Sí, hay una posición antirreglamentaria. Abría los brazos Romario mientras vemos una acción del brasileño repetida. En la jugada sobre Diego Latorre, atención al disparo y al gol de Hristo Stoichkov en vivo. Nos recreábamos con Romario en una portería y nos seguimos recreando en la otra con Stoichkov. Estaban en deuda con el gol. Comienza la remontada a que yo me refería anteriormente. En el minuto 11, el gol. El servicio de Petrescu, el rumano, para Hristo Stoichkov, que bien gana la espalda el búlgaro. Y el disparo de Stoichkov a corta distancias. América 2, Europa 1. Se marcha Diego Latorre y entra Hugo Sánchez. Pepe Gutiérrez. El espectáculo bonito y el fin mucho más. Diego. Sí, la verdad que sí. Más que nada el fin, porque la verdad es que de ser partícipe de un encuentro como este para un acto benéfico a mí prácticamente me llena de orgullo. Pero además creo que el espectáculo muy bonito y estáis poniendo todo lo que tenéis de fútbol, y es muchísimo en vuestras botas. Es una forma de retribuir a toda esta gente que vino a animarnos y a tanta gente que nos está siguiendo por televisión, ¿no? Es nuestro deber, cada vez que nos toca pisar el campo, tratar de hacerlo lo mejor posible, y para eso estamos acá. Qué fácil es jugar con Romario, ¿eh? La verdad que sí, todo muy fácil. Felicidades, Diego, muchas gracias. Atención a ese tándem que acaba de formarse en el equipo de América. Romario, Hugo Sánchez. Juega Prosineski. Europa busca el empate. Tiene Mimbres. Se desmarcaba por el centro Stoichkov pidiéndole el balón a Prosineski. Ahora no se ha entendido. Y corresponde poner la pelota en movimiento. Vemos la jugada en el ángulo contrario repetida. Qué bien gana la espalda Stoichkov. Y según le viene, toma, gol. Como quien no quiere la cosa. Qué fácil lo hace y qué difícil es. Y detuvo con el pie izquierdo, y con el pie izquierdo, con el interior del pie, impulsó a la pelota. Un gol precioso. Haciendo la ola el público en el graderío del Nou Camp. El balón colgado hacia el segundo palo. Qué bien le ganó la espalda Stoichkov al uruguayo Nelson Gutiérrez. Juega Arteaga. Está cargando las tintas ofensivas Europa buscando el empate. Stoichkov. Cambiando la banda. Intentará acercarse al remate. Dumitrescu ha cortado la defensa del combinado americano. Bernd Schuster. Qué balonazo, qué extraordinario el servicio que le ha puesto a Arteaga. Dumitrescu, jugador que fue del Sevilla. Stoichkov, fuera. Y el uy del público a punto de marcar cuando el público estaba en el culmen de la ola. Con la diversión por todo lo alto en el Nou Camp. Y por supuesto a través de las pantallas de más de 50, cerca de 60 países en todo el mundo. Prosineski podía haber llegado, pero casi